Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Cabral, soy la secretaria de Extensión de la Facultad de Medicina y en esta ocasión vamos a hablar del curso de Extensión en Comunicación de Riesgo y Brotes Epidémicos, específicamente en el marco de la contingencia que estamos viviendo actualmente por el COVID-19. Vamos a hablar en esta clase de triage. ¿Por qué? Porque los objetivos del triage es muy importante tener en cuenta en el caso de lo que es la comunicación, sobre todo en aquellas personas que hacen triage telefónico, ¿sí? O distintos tipos de triage, porque el triage sirve para identificar rápidamente a los pacientes de gravedad para recibir un tratamiento oportuno, determinar cuál es el área más adecuada para tratar al paciente, es decir, si tenemos que enviar una ambulancia para que vaya a urgencia, si el paciente si la persona o el paciente se puede ir a un centro de salud o al hospital de manera ambulatoria. También ayuda a disminuir la congestión de las áreas de tratamiento de los servicios de urgencia, transmitir información fluida a los pacientes y a sus familias sobre el tipo de servicio que necesita el paciente. Vamos a adentrarnos en lo que es los coronavirus, ¿sí? Los coronavirus son una familia de virus ARN y que se caracteriza por tener una envoltura similar a una corona, como ven en la imagen, por eso se llama coronavirus. Siempre, hace mucho tiempo, estos virus vienen afectando a los seres humanos, pero habitualmente dan síntomas leves como resfriados. Los últimos 3 tipos de coronavirus que han dado enfermedades graves fueron y provinieron de animales, como este justamente que está en estudio actualmente. ¿Y qué es el coronavirus del COVID-19? ¿Sí? Es la enfermedad causada por una infección de un virus, que es el SARS-CoV-2, que se inició o que se originó recientemente en China. Así que empezamos, como todos sabemos, en diciembre, empezó los últimos días de diciembre, pero ya en el 2012 hubo una situación similar en China, pero causada por otro coronavirus que fue el SARS-CoV-1, ¿sí? Pero que no se extendió más allá de las fronteras de China, por lo cual no se constituyó como el actual en una pandemia. Algo muy importante a destacar es cómo es el método de transmisión de este virus. Es de persona a través de las secreciones respiratorias y que infecta a otra persona, ya sea ingresando a través de nariz, boca u ojos. Es muy importante destacar que acá están las gotitas de flush que muchas veces ustedes habrán escuchado, que son como pequeñas gotas, secreciones que no se ven y que pueden estar al hablar, toser o estornudar. Y a su vez también puede ser que cuando uno tose, estornuda o se toca la nariz y la boca, después toque las superficies y el virus quede en las superficies. Algo muy importante a tener en cuenta es que actualmente la Organización Mundial de la Salud, y digo actualmente porque esto va variando a través de las investigaciones, el virus no fue encontrado en el aire. Sí sabemos que de una persona a otra persona el virus puede viajar entre 1 y 2 metros, por eso la importancia del distanciamiento social. Algo que quiero volver a hablar es el tema de las superficies. ¿Cuánto tiempo dura el virus en las superficies? Y depende de qué tipo de superficie es, cuál es la concentración del virus, la temperatura y la humedad, ya que puede durar desde horas hasta días, ¿sí? Habitualmente se dice hasta 3 días, pero se vio también que en algunas otras superficies, como el papel, los plásticos, puede durar 5 días, ¿sí? En los guantes, por ejemplo, dura 8 horas, pero en el resto de otros materiales, como maderas, también pueden ser días. Y con respecto al periodo de incubación, vamos a ver que es otra característica esencial de este virus, es que la incubación va de 1 a 12,5 o 14 días. Tiene un periodo de incubación muy prolongado, por lo cual los pacientes pueden presentar síntomas en un promedio entre 4, 5 o 6 días, pero hay otros que pueden presentar los síntomas tardíamente. Por eso la importancia del aislamiento por 14 días que se implementó al inicio, ¿no?, de esta pandemia, que cuando una persona venía del exterior tenía que estar 14 días aislados, ¿sí? O cuando ahora actualmente, cuando haya habido estado en una zona de circulación, lo mismo. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma principal es la fiebre,
¿sí? Si bien la mayoría va a tener síntomas leves, también puede haber sintomatologías que después empiezan a ser más graves, como la neumonía y demás. Pero los síntomas iniciales característicos es la fiebre de 38 grados, aunque en algunos pacientes o en algunos lugares ya se está tomando 37,5 para poder determinar y encontrar a aquellas personas que tienen ya síntomas más leves. Otro síntoma característico es la tos, que al inicio es una tos seca, luego se vuelve más productiva, también puede haber dificultad para respirar. Síntomas más frecuentes pueden ser dolor de garganta, congestión nasal, aumento de la mucosidad, aunque es menos que la del resfrío. También hubo casos de diarrea con fiebre, también falta de gusto o de olfato, que también se da en enfermedades respiratorias altas. No es característico de esta enfermedad, sino que se comparte con otras enfermedades infecciosas respiratorias altas. Y después, muy importante, cuáles son las definiciones que el ministerio va marcando de qué es caso sospechoso. ¿Cuándo es caso sospechoso? En este momento, ¿sí? Toda persona que presente fiebre o uno o más síntomas respiratorios. Esto es lo que toma Nación. Después cada provincia puede adecuar según los síntomas más frecuentes que está viendo en su población. ¿Por qué le digo esto? Porque, por ejemplo, yo hablé con la gente de epidemiología del Chaco y ellos, pacientes que ya tenían, por ejemplo, solo dolor de garganta, pero que han sido contactos estrechos, también sí lo consideran un caso sospechoso. O pacientes que han sido contactos estrechos de casos sospechosos solo con diarrea y fiebre, también lo consideran un caso sospechoso. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que la definición de caso es un paraguas que después ante cada provincia puede ir redefiniéndola, ¿sí? Hay obviamente parámetros nacionales, generales, internacionales que no se cambian, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la fiebre. Se vio que en un 90% de las personas internadas presentaron fiebre, ¿sí? Entonces, por lo cual es muy importante justamente eso, ¿sí? Otro tema siguiente, ¿sí? Que es muy importante, es el tema de lo que se había hablado de los últimos 14 días, ¿sí? A tener en cuenta que el tema del viaje, ¿sí? Ahí lo que se veía justamente era, antes del 30 de marzo, era solamente personas, ¿sí? Que habían estado fuera del país, ¿sí? En las zonas endémicas, ¿sí? Ahí teníamos, antes de esta definición, ¿qué países? Teníamos Estados Unidos, teníamos China, teníamos Europa, ¿sí? O sea, inclusive en la última definición había entrado Brasil y Chile, ¿sí? Así que ahí teníamos todos estos casos, ¿sí? Justamente ahora vemos que no solamente son personas que hayan salido del país, sino también personas que hayan estado o residan en zonas de transmisión local, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien cuáles son esas zonas. En Argentina, ¿sí? O también que los últimos 14 días hayan estado en contacto con casos confirmados, ¿sí? ¿Esto qué pasa? Cuando habitualmente a alguien le da un caso confirmado, a esa persona le van a preguntar, ¿sí? Con quiénes estuvo en contacto en los últimos 14 días. Y esas personas con las cuales se puede detectar que estuvo en contacto esos 14 días y tengan síntomas, se la va a considerar un caso sospechoso, ¿sí? Y así viceversa. De todas formas, también se pregunta, obviamente, si viajó a algún lugar, porque todavía tenemos muchas personas que han entrado en los últimos 14 días al país, o justamente ahora la circulación en las mismas áreas de nuestro país, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien las provincias que están justamente ahí, ¿sí? Bueno, entonces, también, ¿qué otros casos se consideran hoy por hoy casos sospechosos? Todo paciente con diagnóstico clínico y radiológico de neumonía, sin otra etiología que explique el cuadro clínico, ¿sí? Todo personal de salud que presenta fiebre y uno o más síntomas respiratorios, ¿sí? Por ejemplo, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, ¿sí? Y esto es muy importante, porque antes era solamente todo personal de salud que haya brindado, ¿sí? Atención a un caso. Hoy por hoy, sobre todo en las zonas de transmisión local, a todo personal de salud que tenga estos síntomas, ya se le va a considerar un caso sospechoso y se va a estudiar el caso, ¿sí?
al igual que todo paciente, antes era solamente pacientes que estaban, ¿sí? Por ejemplo, en internados graves con ventilación mecánica y que no se le encontraba otro diagnóstico, a eso se sospechaba. Hoy por hoy, sí, es por más que no esté en asistencia ventilatoria, pero que el paciente tenga una neumonía y no se explique la etiología de esa neumonía, también se va a considerar un caso sospechoso. Bueno, ¿cuáles son las zonas de transmisión local actualmente? ¿Sí? Esto también está publicado en una resolución del Ministerio de Corrientes que salió ayer, justamente, en donde también consideran las mismas zonas de transmisión local, es decir, que a personas que hayan venido en los últimos 14 días de estos lugares, también, y que tengan síntomas, también se va a considerar como caso sospechoso. Es decir, personas que hayan venido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, de Cava, de Capital Federal, o áreas metropolitanas de Buenos Aires, ¿sí? Todo lo que es el conurbano bonaerense, la provincia del Chaco, ¿sí? La provincia de Santa Fe, en Córdoba, la ciudad de Córdoba, Altagracia y Río Cuarto, y en Tierra del Fuego, Ushuaia. ¿Cuándo se considera caso probable? Cuando el paciente, todo esto que mencionamos recién era un caso sospechoso, ¿sí? A este paciente se le toma una muestra, ¿sí? Que ahora todavía en nuestra provincia lo que se hace es hacerle un hisopado, que lo primero que se hace es el test rápido para influenza tipo A y tipo B por PCR, ¿sí? Y ese paciente que dé negativo se le hace la prueba positiva para pancoronavirus, ¿sí? Y también si es negativa para el resto de los coronavirus. Hoy por hoy, sí, lo que dice el Ministerio de Salud de la Nación, si la provincia cuenta ya con el kit para hacer COVID-19, directamente, sí, al paciente que es altamente sospechoso, después de hacer la influenza, ya se le hace, sí, la prueba de COVID-19 para confirmar el caso, ¿sí? Hoy por hoy en la provincia se tienen los kits, así que estamos teniendo resultados más rápidos, ¿sí? Todavía hay pendiente, igual si ustedes vieron el informe epidemiológico que publica la provincia, todavía hay aproximadamente 80 y pico de estudios pendientes que se han mandado al Instituto Malbrán, que era el único que hacía el estudio, ¿sí? Hasta la semana pasada que empezó a hacerse acá en Corrientes, en el Chaco también ya se había comenzado a hacer, y varias así provincias del país. Y después tenemos los contactos, ¿sí? Según la última definición de nación, a quienes se van a considerar contactos, y sobre todo ahora hablamos directamente de contactos estrechos, ¿sí? Primero, a todo personal de salud o cualquier persona que haya proporcionado cuidados a un caso probable o confirmado mientras el caso presentaba síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas, ¿sí? ¿Qué pasa? Si ustedes se acuerdan, cuando hablábamos de casos sospechosos, si este personal de salud empieza a tener síntomas, ahí entra ya en la otra definición, ¿sí? Que ya es de caso sospechoso. Estos son personas asintomáticas, ¿sí? Pero que han estado en contacto con un caso sospechoso, probable o confirmado, ¿sí? Después tenemos cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros, es decir, convivientes, visitas, con un caso probable o confirmado, mientras el caso presentaba síntomas, ¿sí? Y acá también hay una salvedad, ¿por qué? Porque tanto en Chaco como en Corrientes se está haciendo algunos aislamientos preventivos, es decir, que si alguien tuvo un contacto estrecho con personas probables, casos probables o confirmados, por más que hayan estado asintomáticos, de todas formas, sobre todo cuando se estaba haciendo se mandaba la muestra Malbram, sobre todo ahí se hacía un aislamiento preventivo justamente porque tardaba mucho las pruebas, ¿sí? Entonces, hasta el momento que no esté el diagnóstico, al resto de los contactos también se les indicaba aislamiento domiciliario. Con respecto a si ha trabajado también con un caso confirmado en estrecha proximidad o si ha compartido, por ejemplo, en el caso de las aulas, ¿sí? Con un caso confirmado, ¿sí? Y esto también cambió, porque antes se hablaba de un tiempo, se decía, en algún momento se habló de 3 horas, en algún momento se habló de 15 minutos, ahora directamente Nación sacó, ¿sí? Porque todavía no está estudiado el tiempo de exposición específico, ¿sí? Entonces, directamente toda persona que haya estado con un caso confirmado en una misma aula,
ahí ya se lo considera contacto estrecho, ¿sí? Otros casos también puede ser en un avión o en un colectivo, ¿sí? Todos los pasajeros situados en un radio de 2 asientos alrededor de los casos confirmados que hayan estado sintomáticos durante el vuelo o a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. En un buque, por ejemplo, que habrán visto las noticias, que fue muy famoso el buque que vino de Uruguay, ¿sí? Con el chico bueno, que según, digamos, la información que circuló en los medios de comunicación, durante el traslado en el buque le avisaron que que era positivo, ¿sí? Por ejemplo, en ese caso, todas las personas que compartieron el viaje tuvieron que aislarla, ¿sí? Que creo que eran aproximadamente 400 personas, se las aislaron. Entonces, fíjese cómo se va dando, uno dice, bueno, quizás esto es algo muy lejano, pero cualquier persona que por ella haya venido a Uruguay y después vino para acá, por ejemplo, que llame para consultar, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Bueno, como dijimos, el triage, sí, ¿para qué servía? Para darle seguridad al paciente, para clasificar rápidamente a los pacientes que necesitan atención inmediata, de aquellos que pueden esperar, para poder dar información y también activar los protocolos que se han indicado, ¿sí? Y en el caso de si uno está en una institución de salud, para justamente hacer una examinación sistemática a los pacientes buscando signos, síntomas específicos o indicios epidemiológicos, en contacto inicial con el sistema de atención, ¿sí? Con el objeto de ver cuáles son las pruebas que necesitamos, si se necesita aislamiento, qué tratamiento, la notificación, etc. Esto sería como un esquema general de cómo se hace un triage, ¿sí? O de para cómo se podría organizar. Categorizar la atención del paciente ante una situación de riesgo, identificar cuáles son los factores de riesgo para ver la urgencia y priorizar al paciente para asignar necesidades de atención. Porque yo le hablo también de las instituciones de salud. Ustedes, como sabrán, esto es algo que va en progreso y sabemos que la provincia también está haciendo un hospital de campaña. Y a su vez, nosotros como efectores de la salud, tanto estudiantes como ya los profesionales, formamos parte de todo lo que es el equipo de salud, ¿sí? Y ustedes tienen que estar en conocimiento de esto, porque ante cualquier situación en donde se requiera, ¿sí? Tenemos que estar preparados todo el personal de salud para cualquier contingencia en donde se requiere equipo de salud. Entonces es muy importante estar preparados, ¿sí? Para hacer un triage, ya sea telefónico, a través de teleconsulta o también en el propio sistema de salud, ¿sí? Porque esto nos va a permitir que en 5 minutos podamos detectar si este paciente es un paciente de riesgo, si es un paciente que requiere alguna situación y alguna atención urgente o emergente, ¿sí? Esto es lo que habla la Organización Panamericana de la Salud, algunas preguntas. Ustedes ahora van a ver, ¿sí? Seguramente con los chicos, los coordinadores, los que están en el call center día a día, qué es lo que ellos están preguntando en este momento, ¿sí? Algo que se recomendaba al inicio, con lo que recomendaba preguntar López es, por ejemplo, si tuvo fiebre en los últimos 15 días, si tiene tos, ¿sí? O falta de aire en los últimos 15 días, ¿sí? Si ha viajado o ha tenido contacto con alguna persona que se sospeche que pueda tener coronavirus, ¿sí? Y siempre hay que recomendarle al paciente que se lave las manos, que mantenga aislamiento social, ¿sí? Que conserve la distancia, antes se decía 1 metro, ahora ya se dice 2 metros, ¿sí? Si tiene síntomas, tienes que usar barbijo, pero siempre obviamente no tiene que salir de su casa, si les llama y tiene síntomas, no debe salir de su casa, ¿sí? Y si tiene la posibilidad, sabemos que en la población nuestra en Argentina hay muchas personas que no tienen la posibilidad de vivir en una casa que tenga varias habitaciones, pero si sí tiene una habitación, lo ideal es que la persona esté sola en su habitación y no comparta obviamente los utensilios ni nada con el resto de la familia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Sí? Que tenemos que tener en cuenta. Los primeros síntomas que da el COVID-19, sí, al inicio es la fiebre y los síntomas, tanto respiratorios como tos, falta de aire, rinorrea, debilidad, malestar general, pero también puede dar náuseas, vómitos, diarrea y cefaleas, ¿sí? Tengan en cuenta todos estos síntomas, ¿sí? Porque habitualmente solamente se tienen en cuenta algunos síntomas y por ahí dejamos de lado el resto, ¿sí? Y las personas podemos ver, por ejemplo,
sobre todo en el Chaco, donde hay más casos, sí ya nos están comentando, digamos, cuáles son los síntomas que se está dando más allá en la población, y vemos que justamente no todos los pacientes se presentan con una sintomatología francamente respiratoria, ¿sí? Y en etapas avanzadas, sí, estos pacientes que se complican van a dar neumonías y bronquitis, ¿sí? Bueno, este es el algoritmo de manejo que propone en su última guía el Ministerio de Salud de la Nación para los contactos estrechos, ¿sí? Por ejemplo, contacto estrecho, siempre estamos hablando de paciente asintomático, ¿sí? Si al paciente se le recomienda que esté 14 días en su casa en aislamiento domiciliario, que no salga, ¿sí? Si presenta fiebre o uno más síntomas respiratorios, ¿sí? O de los que habíamos mencionado anteriormente, si tiene que comunicarse al número habilitado en cada provincia, ¿sí? Como ustedes recordarán, que en Corrientes hay varios números que se pueden comunicar. Ahí la provincia va a determinar si le hace el estudio de la PCR para COVID, ¿sí? Y si da positivo, ya se va a manejar como un caso de COVID. Si da negativo, sí se tiene que evaluar otro tipo de etiología. ¿Qué está pasando acá en Corrientes? Y que los chicos también después seguramente le pueden comentar, es el tema del dengue, ¿sí? Muchos pacientes tienen fiebre, pero no justamente es por COVID, sino que es por dengue. Entonces también hay que preguntar eso, ¿sí? Si tiene dolor retroocular, ¿sí? Si tiene mialgias, dolores musculares, si tuvo algún rayo en la piel, ¿sí? Síntomas de dengue, porque también puede orientarnos a que no estamos ante un paciente con COVID, sino que un paciente para dengue, que hay otras líneas que pueden comunicarse justamente para el protocolo de dengue, ¿sí? Si el paciente no tiene síntomas, cumple los 14 días de exposición y el equipo de epidemiología le da el alta de aislamiento, ¿sí? Siempre hablando de pacientes asintomáticos, ¿sí? Y después tenemos en el caso de cómo determinar cuándo es una emergencia, cuándo es una urgencia y cuándo el paciente puede esperar, ¿sí? O sea, rojo, amarillo y verde, ¿sí? Cuando el paciente es rojo, cuando es una emergencia, si el paciente tiene signos y síntomas graves, está descompensado, hay amenaza de pérdida de vida, ¿sí? Este paciente va a requerir una atención inmediata, tiene que pasar a emergencia, o sea, tenemos que mandar ya la ambulancia, se tiene que ya desplegar todo el sistema de emergencias, ¿sí? Si el paciente, en cambio, tiene presencia de síntomas, pero está estable, ¿sí? Pero tiene factores de riesgo alto, es decir, que en cualquier momento se puede compensar un adulto mayor, una persona diabética, un paciente inmunocomprometido, ¿sí? No debe pasar más de 1 hora, ¿sí? En el área para que se atienda, ¿sí? O para que llegue el equipo de emergencias. Y un paciente que está estable respiratoriamente y no tiene factores de riesgo, ¿sí? Puede esperar, sí, 2 horas tranquilamente. Algunos síntomas para tener en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de rojo, cuando hablamos de amarillo, cuando hablamos de verde. Se tiene que reunir varias de estas condiciones, ¿sí? No solamente con una de los síntomas, vamos a decir, bueno, ya esto es un rojo. Obviamente que ustedes van a ver que en la clínica, esto es como cualquier caso de neumonía, digamos, cuanto mayores son los síntomas, obviamente hay distintas clasificaciones, como el CUR 65 y demás, que nos van a permitir identificar si un paciente requiere o no internación y dónde también requiere internación, ¿sí? Pero esto más que nada para que ustedes tengan idea, ¿sí? Porque habitualmente el paciente que llama a estos números no es un paciente que esté así tan grave, pero puede pasar, obviamente, ¿sí? Ahora los chicos le pueden comentar la experiencia. Habitualmente son la mayoría de los pacientes que tenemos en Corrientes, como ustedes verán en los informes, no están internados, ¿sí? Están aislados en sus domicilios, ¿sí? Hasta ahora no hay ninguna muerte en Corrientes, y a su vez los pacientes que estaban internados en el Hospital Llano, sí, ahora quedaban uno solamente internado, ¿sí? Específicamente por esto de lo que se publicó en el boletín oficial. Puede haber internado por otras causas o pueden estar en estudio también, ¿sí? Pero esto es lo que se publicó en el día de hoy. Algunos síntomas que hay que tener en cuenta: la apnea, ¿sí? La falta de aire, la disnea, ¿sí? La taquipnea, la frecuencia respiratoria alta, la taquicardia, la bradicardia, ¿sí? La hipertermia asociada a todo el resto de los síntomas, ¿sí? La hipertensión, la hipotensión,
vómitos que no paren, diarrea que no pare, que nos empiecen a indicar signos y síntomas de deshidratación severa, ¿sí? Una desaturación de oxígeno de menos del 93%. En el caso del amarillo, sí tener en cuenta la disnea leve, ¿sí? La hipertermia también asociado a esto, la tos, ardor de garganta, vómitos, diarrea, debilidad. Acuérdense que todo esto está asociado a personas que tienen factores de riesgo, el amarillo, ¿sí? Pero que están estables, o sea, no están descompensados ahora, pero pueden descompensarse, ¿sí? Y en el verde todos los síntomas que ya mencionamos, pero estable y sin factores de riesgo. Entonces, esto sería que tendríamos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? Rápidamente. Ver cómo están sus vías aéreas, cómo está su ventilación y su circulación, en el caso de que podamos preguntar, ¿usted está respirando bien? ¿Se siente bien? ¿Sí? Si lo notamos agitado, ¿sí? Todas esas cuestiones que por ahí quizás en distintas formas de triage se pueden ir viendo, ¿sí? La anamnesis enfocada a la causa, usted tuvo fiebre en estos 14 días, usted tuvo tos, usted estuvo en contacto estos 14 días, o sea, orientar a lo que estamos buscando también nos va a permitir, sí, acelerar los procesos, ¿sí? Obviamente evaluar los signos vitales en el caso que estemos en el hospital haciendo el triage, ¿sí? Constatar la definición de caso de los últimos 14 días, eso es muy importante, y ver si fue un contacto estrecho, ¿sí? De casos sospechosos o confirmados. No sé si se ve muy bien ahí, pero porque está sacado de la resolución del ministerio del día de ayer, ¿sí? Es el algoritmo de la provincia, ¿sí? Esto en forma general sobre la capital, ¿sí? También después vemos que hay otros algoritmos que son para pacientes del interior, pero en la resolución que también salió, más allá de que ahora ustedes van a ver que todo, ¿sí? Ven acá que dice pacientes respiratorios, de todos estos que mencionamos anteriormente, porque la mayoría de los síntomas son respiratorios, por más de lo que yo le comentaba los otros síntomas, pacientes del interior, de CAPS, SAPS, ámbitos privados, hospitales, consultorios médicos, que tengan esos síntomas y sean casos sospechosos, ¿sí? Se derivan a los consultorios COVID-19 del Hospital Llano, ¿sí? Entonces, tenemos que todos estos pacientes sí se iban al Hospital Llano. La resolución del día de ayer lo que plantea es que tanto los ámbitos privados como los ámbitos públicos de la provincia de Corrientes deben, ¿sí?, empezar a tener y a preparar un área específica para recibir a estos pacientes. ¿Por qué? Por lo que yo le comentaba justamente anteriormente, que esto se va a prolongar obviamente en el tiempo, en personas y demás, y todos los efectores de la salud deben estar preparados, ¿sí? En pacientes no sospechosos, se hace un manejo ambulatorio o internación según cuadro clínico. En los que son los casos sospechosos sin criterios de internación, se hace el hisopado para el COVID, ¿sí? Si es negativo, pasa a tener manejo ambulatorio para las otras etiologías, y si es positivo, ya es un caso confirmado. Si tiene criterio de internación, es adulto, va al Hospital Llano, y si es niño, va al Hospital Juan Pablo. Acá quiero aclarar que el Hospital Juan Pablo tiene afuera del hospital un camión en donde están haciendo justamente todos los controles, ¿sí?, de los pacientes que tienen síntomas respiratorios, y también se hacen las muestras ahí. Entonces, todo lo que es niño va al Hospital Juan Pablo, ¿sí? Y si el paciente no tiene criterio de internación, se le hace el seguimiento clínico en el domicilio, ¿sí?, a través de teléfono, y se le indica el aislamiento domiciliario obligatorio. Bueno, y después tenemos los pacientes sospechosos directamente que ya tienen criterio de internación, que van a ir obviamente, que van a estar hisopándose. Y a su vez lo que propone esta nueva resolución es que ante un paciente que fue internado en el ámbito privado, por ejemplo, o en otro hospital, y tiene una neumonía que no está justamente, que no tiene etiología, o algún paciente que se sospeche fuertemente, sí que sea un caso sospechoso, se debe informar a las autoridades de la provincia para que justamente se proceda al hisopado correspondiente para el COVID-19. Bueno,
todo paciente, ¿sí? ¿Cómo se manejan los casos sospechosos? Todo paciente que cumpla con la definición de caso sospechoso debe permanecer aislado, ya sea en la habitación individual si está internado o en su domicilio, hasta descartar o confirmar el diagnóstico, y ahí se activa el protocolo de seguimiento. Algunas indicaciones que nosotros le podemos dar a los pacientes sospechosos, ¿sí? Probables o confirmados son evitar las situaciones en las que puedan entrar en contacto con otras personas, cara a cara a menos de 2 metros, que quienes conviven, ¿sí? Con personas que no son contactos todavía, ¿sí? De casos confirmados, eviten las situaciones en las que puedan tener contacto cara a cara, no deben compartir platos, vasos, cubiertos, toallas, almohadas, ningún otro artículo ni ropa, ¿sí? Y todos estos utensilios tienen que estar desinfectados correspondientemente, limpiados y desinfectados. No es necesario utilizar barbijo mientras la persona esté asintomática. Eso es algo también muy importante. Y si la persona está sintomática, sí, sí debe colocarse el barbijo si la persona va a ser trasladada, por ejemplo, de un hospital a otro hospital, o si va a ser trasladada a su domicilio, o si tiene que ir a hacerse un estudio, le tienen que llevar a hacer una placa, le tienen que llevar a hacer lo que sea, el paciente tiene que estar con barbijo quirúrgico de 3 capas, ¿sí? Otra cuestión, siempre ventilar los lugares donde esté esta persona. Si es, por ejemplo, en la habitación, que la puerta esté cerrada, pero las ventanas que tienen que dar a la calle, no a el lugar donde esté el resto de las personas, tienen que estar abiertas o abrirlas, sí, por lo menos varias veces al día para su correcta ventilación. Desinfectar las superficies comunes, como mesas, escritorios, mesadas, con una solución que se hace de agua, lavandina, hipoclorito de sodio, 20 mililitros de lavandina de uso doméstico en 1 litro de agua, ¿sí? Por ejemplo, o 2 centímetros, es decir, de lavandina por litro de agua, o si hacemos en un balde de 10 litros, ¿sí? 100 centímetros de lavandina. Bueno, y estos son algunos de sus compañeros que ya estaban trabajando, ¿sí? En el call center, y que día a día están acompañando y están teniendo un rol fundamental para poder acercar a la población de la provincia de Corrientes no solamente información correcta, confiable, veraz, sino también para poder activar los protocolos, ¿sí? Que ahora le van a comentar ellos a continuación. Zeus, te habilito el micrófono. Bueno, yo soy Zeus, soy estudiante de kinesiología, junto con 3 estudiantes. Somos los coordinadores que estamos yendo todos los días al call center. De igual manera, los chicos del centro de estudiantes están también detrás de toda la organización de esto. Como experiencia personal, les cuento que va a haber de todo, que llaman de todo por problemas de migración, por problemas de una gripe y de un montón de problemas que se puedan imaginar. Lo que es la acción que ustedes van a tener en el call center cuando vayan es, tienen un formulario de Google, digamos, que le va a crear un usuario a partir de estos días cuando comiencen a ir. En este usuario se van a cargar todas las llamadas que ustedes reciban y los datos que carguen. El formulario es muy simple, te pide DNI, nombre, apellido, correo de la persona, y a partir de hoy se creó un nuevo formulario cuando nosotros pedimos el correo, a la persona le va a llegar un correo de confirmación de todo esto que nosotros, estos datos que le pedimos, y va a tener como una constancia de que llamó al call center, digamos. Toda la información que Diana la doctora Cabral le fue diciendo, les va a servir al momento de hacer las preguntas y también para descartar otras posibles patologías, digamos, que le van a consultar. Esa línea a la que vamos a trabajar, la que van a ir a hablar ustedes, es exclusiva para coronavirus.
le van a llamar por dengue, tienen ahí para después decirle a las personas que llamen por dengue, o sea, a usted le van a hacer una pseudo anamnesis en ese momento, y van a descartar, digamos, de acuerdo a lo que le van diciendo, vieron que el dengue tiene algunas cosas, algunos signos y síntomas característicos, entonces, de acuerdo a lo que le van diciendo las personas, van a guiar, digamos, hacia si sus preguntas hacia si es dengue o coronavirus. Y también llaman por, como le dije, otras patologías, y en ese caso se le deriva al 107, o que se dirijan a algún SAPS o CAPS, porque estas líneas son exclusivas de coronavirus. Los chicos del centro de estudiantes están armando un video explicativo de este nuevo formulario que tienen que rellenar, que es muy fácil. De igual manera, los coordinadores vamos a estar todo el tiempo en diferentes horarios para ayudarles, digamos, y si tienen, porque surge preguntas que la verdad que a veces uno no sabe qué responder, pero entre todos los que estamos ahí en el call center nos vamos ayudando. Creo que eso más que nada. Sí, pueden llevar mates, teles, cada uno toma su mate, no se comparte. Le dan también desayuno y almuerzo y merienda a los que van en esos horarios. Bien. ¿Alguna otra? No sé, para contestarle al que puso, si el paciente presenta síntomas compatibles con COVID, pero que es un grupo de riesgo como una persona que tenga VIH con neumonía típica. En estos casos el protocolo se aplica para COVID hasta descartar la presencia de esta patología. En realidad, este paciente va a estar, hay que ver si está internado o no está internado, obviamente. Si es un paciente que ya es raro que este paciente llame al call center, digamos, porque ya va a estar en tratamiento o demás, ¿sí? En este sentido, la persona primero lo que se descarta, si la persona tuvo contacto con un caso sospechoso, se lo va a tomar como como un caso sospechoso, ¿sí? Si la persona no tuvo contacto con nadie y la persona no estuvo en el Chaco y la persona no estuvo en ninguno de estos lugares, se tiene que estudiar la neumonía acorde a su entidad, ¿sí? A las entidades propias de un paciente inmunocomprometido. Pero si el paciente sí tiene los criterios todavía en Corrientes, tomamos, porque nosotros todavía no somos provincia de transmisión local, es decir, en el Chaco sí, todo paciente con síntomas respiratorios ya se lo puede hisopar. Acá todavía no, acá todavía estamos teniendo en cuenta si estuvo en el Chaco, si estuvo en Buenos Aires, si estuvo en Brasil, si estuvo en tal lado, y aparte, si estuvo en contacto con alguien que se le haya, sea un caso probable o un caso confirmado, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Esto hablando de la fecha de hoy, sí, que es 1 de abril. Quiero destacar eso, porque puede ser que mañana tengamos transmisión local y ya cambie esta definición. No sé, Seu, si querés decir algo más. Como vos dijiste, digamos, en el call center día a día también van surgiendo actualizaciones que en el grupo de WhatsApp vamos contando, y es muy importante que van a ver al final del formulario, te da dos opciones para que de acuerdo a eso se evalúa para activar o no el protocolo. Como dijo Diana, para que sea COVID-19 tiene que tener nexo epidemiológico y los síntomas, o alguno de los síntomas. En la parte de abajo te da como recomendaciones del formulario, estoy hablando, recomendar aislamiento o aislamiento con toma de muestra. Nosotros únicamente ponemos aislamiento con toma de muestra cuando tiene nexo epidemiológico y los síntomas, y en base a nuestra respuesta que mandamos al sistema, el comité evaluador de esta situación va a determinar si va o no a tomarle la muestra al paciente, ¿sí? Eso por ahí son cuestiones que van surgiendo día a día en el call center que nos vamos comentando cuando cambiamos de turno, y también en el grupo de WhatsApp, que por ahí fue un cambio que hubo importante, digamos. Eso quería aclarar.
Depende del tipo de internación que va a querer el paciente, la que preguntó por el tema de la internación. Si es por coronavirus, nosotros únicamente ponemos para que se active el protocolo. No es que nosotros vamos a determinar si se interna o no. Si es por otra cosa, directamente se contacta con el 107. Yo también quería responder a algunas preguntas para que todos lean, no sé si todos están leyendo el chat, pero para repasar. La dirección del call center es Córdoba 621, queda bien enfrente del Ministerio de Salud de la provincia. Van a ver que hay va a estar la farmacia del ministerio y a la derecha sería de la puerta de la farmacia. Hay una puerta negra que comunica con una escalera. Es ahí el call center por ahora, porque parece ser que va a haber, todavía no tenemos nada confirmado, pero existe la posibilidad de que se traslade para que sea más grande. Si llega a ser esto así, podemos sumar más personas, o sea, por ahora estoy llegando solamente un alumno por turno. En caso de que se aumente el tamaño del call center, vamos a poder hacer más turnos para los que quieran hacer más. Eso por un lado. Por otro lado, habían preguntado sobre mate. Obviamente pueden llevar mate o tereré o lo que deseen. Obviamente siempre tomando los recaudos necesarios de no compartirlo. Todos sabemos que en esta situación tenemos que tomar todos los cuidados necesarios. Después habían preguntado, ¿sí? Sí, han preguntado, por ejemplo, si el caso sospechoso es un niño, ¿qué están recomendando? Si aislamiento en una habitación, o qué recomendaron si le han llamado algún caso de niño. No, la verdad que no llamó ningún caso de niño, pero hoy lo que dijeron es, digamos, se toman los datos y se lo traslada, digamos, al Juan Pablo. O sea, se activa el protocolo, ¿no es cierto? Si tiene que presentar los síntomas. Algo que quiero que quede claro, Emma, no sé si vos querés comentar también, pero es importante que nosotros siempre ahí, ustedes están acompañados con un médico, ¿sí? Siempre hay médicos que están ahí, ante cualquier duda ustedes se le preguntan. Pero nosotros, o sea, la gente que está en el call no toma las decisiones de quién se interna y quién no. Nosotros solamente se completa y eso se deriva al equipo de COVID-19, ¿quién determina si se le va a tomar o no la muestra? Porque nosotros en el formulario, ustedes van a poner ahí si es aislamiento con muestra, por ejemplo, pero ustedes al paciente, a la persona, hoy por hoy no le van a decir si se le toma o no la muestra. Ustedes le van a dar las recomendaciones que nosotros dijimos, tiene que tener el adecuado aislamiento, tiene que cuidarse, lavarse las manos, no compartir, todas esas medidas que dijimos. Porque eso después pasa al equipo de epidemiología de COVID-19, quien les va a llamar a esta persona para confirmar ciertos datos. Si es adulto, si es niño, va a activar el protocolo correspondiente, ya sea para el Llano o para el Juan Pablo, y en ese caso justamente van a ver si se tiene que tomar o no la muestra, ¿sí? Emma, no sé si querés decir algo más. No, bueno, con respecto a lo de preguntaron recién sobre un pediátrico, todavía no nos pasó que hayan llamado, pero sí tenemos ahí anotados todos los números necesarios. Está el número del doctor del Llano, está el número del doctor del hospital pediátrico. En caso que se tenga que activar el protocolo, hay que comunicarse directamente con ellos. De todas maneras, siempre hay un doctor a cargo, o sea, cualquier duda que nosotros tengamos, están los doctores ahí para sacarnos, porque también es algo muy dinámico que se va yendo día a día. Es decir, hasta hace 2 días, por ejemplo, el personal de salud que trabajaba en Chaco tenía la opción de ir a trabajar y al volver quedarse aislado en un hotel. Al día siguiente eso ya cambió y ya directamente, si iban al Chaco a trabajar, no iban a poder volver. O sea, es algo que va cambiando día a día. Lo mismo el tipo de los síntomas, los nexos epidemiológicos, todo eso. Pero por eso no se preocupen, porque como les digo, siempre hay un doctor ahí que están súper predispuestos para sacarnos todas las dudas. Y bueno, no sé si tienen algún tipo de duda en particular, si la quieren hacer. Sí, ahí preguntan, por ejemplo, si cuáles fueron las preguntas más frecuentes o qué dudas tiene la gente sobre COVID justamente, qué dudas son las más frecuentes que suelen llamar a preguntar, y otro también es si han llamado o cómo se responde ante situaciones de broma y demás, ponen ahí, si le ha pasado.
situaciones de bromas, a mí por lo menos no me ha pasado, no sé, a Zeus o a Alexander, que es el chico que está a la noche, hacia la tarde-noche, no sé si le habrá pasado. Generalmente lo que se trata es de que la llamada sea lo más concisa posible. Una vez que vos te estás dando cuenta que ya es obvio que es una joda, tratar de cortar la llamada de manera políticamente correcta, si se quiere. Sí nos pasa mucho que hay gente que te llaman porque su médico, me pasó a mí, por ejemplo, que una señora llamó porque el oftalmólogo de su obra social no la quería atender y me amenazó con que iba a publicar en todos lados, que nosotros no queremos ayudar. Nosotros lo que tratamos es de explicarle que nosotros lo único que hacemos es consultas de coronavirus. Nuestro trabajo es ingresarlos a la base de datos en caso que sea un posible caso. Y si no, por ejemplo, si no tienen ningún tipo de nexo epidemiológico o se trata de cualquier otra patología, lo que se les recomienda es que consulte con su médico de cabecera o en su defecto, si es muy necesario, que asista a un centro de atención primaria, que trate de evitar el ir hasta el hospital y que recurra a un centro de atención primaria, un CAPS, un SAP cercano a su domicilio. En el único momento que se le puede llegar a recomendar que vaya al hospital es si es un caso de urgencia. Eso sí nos pasó de que llamaron papás con hijos que estaban enfermos, con mucho dolor de cabeza, musculares, y al no tener ningún tipo de nexo y no tener ningún otro tipo de sintomatología que sea un posible caso de coronavirus, al ser una urgencia sí se los derivaba al hospital escuela, al hospital pediátrico, perdón. Pero se trata de evitar eso. Bien. ¿Alguna otra duda? A ver. Ahí preguntaron si tenía un solo síntoma. Se le carga el síntoma que presenta y si tiene nexo epidemiológico, nosotros vamos a marcar aislamiento con toma de muestra, pero si no tiene nexo epidemiológico puede ser por otra cosa que tenga la tos, digamos. Sí, de igual manera, chicos, los están agregando ahora a un grupo de WhatsApp donde todas las dudas que vayan teniendo día a día y las cuestiones operativas que necesiten, las podemos ir respondiendo. Emma, Zeus y Alexander, que están en el grupo, son los coordinadores que los van a estar acompañando y les van a pasar la información. Ahora nosotros les vamos a pasar un enlace, un drive con un Excel donde van a estar todos los turnos asignados, o sea, los espacios vacíos para que ustedes rellenen y se puedan ir anotando. Obviamente no podemos borrar a una persona que se anotó previamente, a menos que dé aviso que va a dejar vacío el turno. Y en ese caso yo voy avisando todos los días, el día antes, para hacerles acordar, porque algunos se van a anotar y después se les puede pasar, es normal. Entonces yo hizo todos los días antes quiénes son las 3 personas que van a ocupar los turnos del día siguiente, para que en caso de que alguno no pueda, por favor avise y haga, deje los espacios vacíos, los cambios necesarios en ese Excel. No sé si eso después entonces le pasan por el grupo de WhatsApp. Quiero ahora responder esta duda que ponen del tema de nexo, sospecha de COVID sin nexo dengue. No, eso quiero que quede claro, no es siempre así, no es que todo paciente que no tenga nexo va a ser dengue, no, porque también puede ser que sea una influenza, una gripe común, puede ser una faringitis, puede ser cualquier otra cosa, digamos, que hoy por hoy puede ser, todas las enfermedades siguen igual que siempre, el resto de las enfermedades, o sea, que puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? Acuérdense de los síntomas de dengue, porque ahí me preguntaban si va a haber una clase específica de dengue. La verdad que nosotros esto lo pensamos específicamente para COVID, pero sí tengan en cuenta los síntomas de dengue, sí, que son también fiebre, dolor retrocular, rash cutáneo, ¿sí? Dolores musculares, dolores articulares, y si sabe si en su manzana o en su barrio han hecho un bloqueo sanitario, es decir, si han venido a fumigar, ¿sí? Si esa persona le dice, sí, la verdad que ayer vinieron a fumigar, acuérdense que la fumigación, ¿sí?, mata a los mosquitos que están en ese momento adultos, no a las larvas, o sea que la larva puede después ser mosquito adulto y picar a la persona por más que ya se haya fumigado, entonces eso habitualmente se pregunta, ¿sí? Eso es muy importante para entender, porque si no es como una otra cosa u otra, no, hay un montón de otras cosas que pueden ser, pero siempre lo importante acá y el objetivo de esta pandemia es que identifiquemos lo más prontamente posible a los pacientes que puedan ser COVID positivos para poder indicar el aislamiento correspondiente para cortar la cadena de contagio, ¿sí?
eso es el objetivo fundamental del teletriage para COVID-19, que podamos identificar a estos pacientes, que estos pacientes tengan el adecuado seguimiento, tanto clínico como epidemiológico, y que estos pacientes puedan estar aislados para evitar el contagio y también obviamente para ser seguidos y saber qué tenían, ¿sí? Y justamente ver su clínica si necesitan o no necesitan internación. Así que eso es importante tener en cuenta. Así que bueno, el viernes vamos a tener la clase a las 18 horas con la doctora Patricia Seyrucker, que también está conectada hoy, que nos va a hablar sobre todo lo que es la comunicación de riesgo, porque si bien hoy hablamos de la patología en sí, una cosa sí es la patología y otra cosa es cómo comunicamos. Y es importante que esto nos sirva no solamente para este momento, sino para todos los momentos que como profesionales de la salud podamos comunicarnos, ¿sí? Con el paciente, con los medios de comunicación, etcétera. Así que bueno, nos vemos el viernes a las 18 horas. Y bueno, y agradecerles y felicitarles a todos por el compromiso de estar haciendo este curso en este momento en donde el país, la provincia y todos los ciudadanos necesitan de personas como ustedes que quieran colaborar. Así que bueno, nos vemos el día viernes.